Este 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, fecha en la que diferentes sindicatos y líderes estarán lactando con sus discursos sacados de Wikipedia, porque muchos de nuestros políticos realmente tienen nula idea del antecedente de esta fecha. Uno que otro diputado seguramente se estará fusilando algún texto de alguna reconocida serie norteamericana, e incluso algunos titulares de los tres poderes pronunciarán un flácido discurso a favor de los sindicalizados, a los que en el fondo no quieren, pero que deben soportar. Esa es la realidad de los sindicatos y sus patrones. Ahora vamos a conocer una realidad que pocos contemplan al interior de sus propios gremios, pero que existe. Me refiero a la indefensión en la que se encuentran muchos sindicalizados que se han confiado de sus líderes, y estos líderes han sepultado los intereses de los trabajadores. Y para muestra, un botón. ¿Qué les parece si tomamos un caso representativo de lo que es el sindicalismo en México? Con ustedes el sindicato 7 de mayo, que se ha convertido en un gremio sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, sobre todo desde la llegada de Edgar Tlapale. Podríamos haber tomado cualquiera de los sindicatos como ejemplo, porque no hay pierde, todos son igualitos. Pero el 7 de mayo tiene una particularidad, ya que engloba a los tres poderes, porque según sus estatutos dice representar a trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también a colaboradores de organismos descentralizados y a los miembros de al menos 40 municipios. No quiero quitarle su tiempo, pero usted necesita este antecedente para dimensionar las pérdidas reales que han tenido cientos de burócratas tlaxcaltecas, pérdidas que incluso ellos desconocen. ¿Sabía usted que el sindicato 7 de mayo, desde su fundación en 1956, había mantenido un incremento en los beneficios de sus agremiados? ¿Sabía usted que estos beneficios colectivos no solo se perdieron, sino que retrocedieron en la gestión de Edgar Tlapale, específicamente desde el 2014 hasta la fecha? Probablemente sus allegados, su gente cercana, sus amigos, puedan desmentir esto que le estoy diciendo, porque dirán que ni la fecha de su fundación me sé, porque muchos de ellos, incluso los que están integrando el comité de vigilancia, desconocen que su fundación fue en el 56, pero la entrega de su toma de nota se dio hasta un año después. Por eso es que muchos de ellos repiten como loritos que su fundación fue en 1957. En fin, una vez aclarado esto, veamos el retroceso que ha sufrido este sindicato con Edgar Tlapale al frente. Primero debo decirle que el comité de vigilancia que antes mencioné nació realmente como un grupo que al interior del sindicato servía para equilibrar el poder, para empoderar y para salvaguardar los derechos de sus trabajadores. Digamos que era la balanza que debía impedir el exceso en las funciones de líder, y eso es algo que hoy se ha perdido, porque el actual comité no es más que un brazo represor del titular del sindicato 7 de mayo. Sin embargo, en unos meses más se van a poner otra vez la camiseta, la máscara de amigos y aliados, pero no por buenas personas, sino porque saben que su cambio está muy cerca. De hecho, en octubre próximo, por lo que sus afiliados al 7 de mayo ya esperan con ansia esta fecha para cobrársela a Tlapale y a todos sus incondicionales. Por cierto, en esta renovación, la del comité de vigilancia, se presume que Edgar Tlapale ya está perfilando a Julieta Berrueco Rodríguez, quien en este momento ocupa la cartera de secretaria de dicho comité, de acuerdo a lo que nos han dicho trabajadores de este sindicato. Segundo, desde la toma de protesta de Nicolás Flores Santa Cruz, que es considerado el primer líder de esta agrupación, en cada renovación de este gremio siempre se presumían incrementos en beneficio de los trabajadores, o al menos así había sido con los 20 personajes que le antecedieron a Edgar Tlapale. Cada vez que había revisión de contratos había ganancias, ahora ya no. Y estos logros históricos, que son vistos como una obligación del líder en turno hacia sus representados, ya no existen más, porque desde el primer año en funciones de Tlapale se han ido perdiendo, y es más, todo parece indicar, de acuerdo a lo que dicen los propios trabajadores del 7 de mayo, que hasta se han cedido al gobernador en turno. ¿A qué me refiero? Pocos lo saben, pero desde el 2012, el patrón, sea el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios u órganos descentralizados,
está obligado en entregar el incremento salarial en el mismo porcentaje que lo haga la Comisión Estatal de Salarios Mínimos, algo que no sucede, pues se afirma que el líder del 7 de mayo ha negociado plazas y recursos económicos para sí mismo, mientras que los burócratas permanecen sin saber que sus revisiones de contratos aún se mantienen en espera, no han empezado a analizarlos y esto se ha paralizado desde hace al menos 2 o algunos municipios hasta 3 años. Caso concreto puede verse en el año 2018, cuando se anunció un incremento del 11% en el aniversario justamente de este sindicato, el 7 de mayo, pero hasta la fecha no se ha cumplido, y no solo la entrega del aumento, tampoco se ha cumplido con el retroactivo para los trabajadores, y pese a ello, Edgar Tlapale no se ha manifestado, algo que ya despierta muchísima especulación entre el gremio. Y no hay excusa que valga, porque desde la llegada de Tlapale al sindicato 7 de mayo, allá por los 80s, las cosas habían sido siempre iguales, ascendentes, incremento tras incremento. Jamás se habían regalado los beneficios de sus agremiados, o al menos no de manera tan evidente como lo es ahora. E insisto, no hay pretexto que valga, porque Edgar Tlapale, desde el 2006 al 2008, fungió como secretario del Interior, y con la llegada de Guadalupe Rodríguez como secretaria general de este gremio, fue ratificado y encumbrado como secretario de Interior, Actas y Acuerdos. Dicho de otro modo, el actual líder del 7 de mayo no puede presumirse como un novato, de que sabe, aunque este conocimiento lo esté utilizando para su propio beneficio personal, como lo dicen sus propios allegados, gente que está con él, que convive con él y que está todo el tiempo pegadito a él. ¿Qué pecado habrá cometido los trabajadores integrantes del sindicato 7 de mayo que después de 21 secretarios generales les haya tocado al peor en toda la historia? Y justo en el momento de mayor crisis sindical, porque tras 63 años de trayectoria, este sindicato hoy se encuentra en el ojo del huracán, al haber iniciado los pleitos legales para pensionados, jubilados y una ley de pensiones civiles que a muchos de ellos los ha dejado en la calle. Y no exagero al decir eso, los juicios ciertamente no son públicos, eso es cierto, pero tengo en mi poder al menos 4 entrevistas de pensionados y jubilados de manera respectiva que fueron o se dicen engañados por Edgar Tlapale y que hoy no tienen para comer, mucho menos para pagar un abogado. En cuanto a pensiones civiles, basta rastrear en internet las notas dadas a conocer en septiembre del año 2013, cuando aquel decreto presentado desde enero del 2013 se declaró inconstitucional. Esto justamente en el gobierno de Mariano González Arur, el gobernador que al parecer impulsó de manera indirecta la llegada de Edgar Tlapale Ramírez para iniciar con la caída o el retroceso de los trabajadores agremiados al 7 de mayo, algo que continúa siendo evidente con la actual administración de Marco Antonio Mena Rodríguez. En una próxima entrega le daré pormenores de algunos cuantos pecaditos de Edgar Tlapale, desde la renta de consultorios médicos hasta el desmantelamiento del Auditorio de los Trabajadores, el abandono de un millonario proyecto que consistía en una clínica de rehabilitación para las adicciones, un centro de recreación del que gozaban los agremiados y la falta de revisión del contrato colectivo de cientos de trabajadores de 40 municipios en Tlaxcala. Estos últimos son trabajadores que desde hace al menos 2 años saben lo que es vivir en el descobijo de su líder estatal y de su sindicato.